¿Dónde se debe acudir primero, al psicólogo o al psiquiatra? Eso dependerá en gran parte de los síntomas que tenga el paciente. Por ejemplo, si tuve una persona que tiene el trastorno bipolar, por ejemplo, ya ahí ese paciente es inicialmente el psiquiatra, porque los pacientes con el trastorno bipolar necesitan estabilizarse, necesitan una estabilización inicial que es a través de fármacos. Y eso lo puede hacer, eso es una actividad puramente médica del psiquiatra. Acuérdate que en el trastorno bipolar, en el tipo 1, por ejemplo, las características de ese trastorno son picos de euforia, de energía demasiado elevada o elevado, extremadamente elevado, en donde hay un punto importante y es que el individuo actúa parecido a la persona que están tomada, a la persona que toman alcohol sin medir la consecuencia. Y esto le afectará el sueño y este tipo de situaciones. De igual manera, ese mismo sujeto presentará unos picos muy bajos de energía que en un momento pueden caer a un estado depresivo hasta el punto de entrar en la categoría de la depresión mayor. Y la depresión mayor también, cuando el individuo se encuentra en ese nivel de depresión, esa actividad también requiere medicación por lo general. Es una actividad puramente del psiquiatra, aunque también interviene el psicólogo porque rara vez estos individuos participan de manera indistinta. Siempre trabajan en colaboración el psiquiatra y el psicólogo clínico. El otro trastorno que, que es actividad del psiquiatra, donde la persona tiene que ir donde el psiquiatra, es el trastorno o solo trastornos psicóticos, donde se incluye la esquizofrenia. Son donde la persona ven cosas, tienen alucinaciones, tienen delirio de diferentes formas. Los delirios es una alteración, obviamente, un desbalance químico en el cerebro. Ya eso se maneja desde la parte médica. Esos son trastornos que le competen inicialmente al psiquiatra, porque también por lo general es una combinación de los dos profesionales, del psicólogo y del psiquiatra. Ahora, ¿en qué casos se, se le refiere al psicólogo? O lo ideal es ir al psicólogo inicialmente en caso de duelo. A una persona se le murió un familiar. Y eso dependerá también, porque puede ser que el caso inicialmente sea también del mismo psiquiatra, porque si a una persona se le muere un familiar debido a la incapacidad que tiene esa persona para aceptar esa realidad, podrá necesitar primero medicación y después ir a terapia. Pero por lo general los casos de si no son tan profundos así, esos casos de duelo puede ser del psicólogo. Los casos de donde ruptura de parejas, los casos de presión en el trabajo, los casos de incertidumbre, los casos de miedo, de algún tipo de fobia, algunos, eso ya son actividades, por ejemplo, actividades de pareja, ese tipo de cosas son del psicólogo. La depresión también hay que ver qué la está ocasionando, porque una depresión, el desencadenante puede ser de hecho un factor externo. Por eso es muy difícil que estos dos profesionales trabajen de manera indistinta, por separado. Aunque inicialmente se vaya donde uno, casi siempre termina siendo una combinación de ambos, porque aunque termine solamente con terapia, pero en un momento necesita ser estabilizada con un medicamento, en algunos casos.
y ahí se quedarán con las terapias psicológicas. Lo otro es que a cualquiera de los dos profesionales que vayan está bien. Porque, por ejemplo, imaginemos una persona que tiene esquizofrenia. Ese es un paciente del psiquiatra. Si ese paciente va donde el psicólogo, y el psicólogo es muy bueno, inmediatamente va a identificar y va a saber que necesita que lo trabaje el psiquiatra. Él lo va a referir de igual manera. Cuando un paciente llega al psicólogo con una ruptura y ese tipo de cosas, y en la evaluación, el psiquiatra se dará cuenta si su problema es un problema de racional, que está interpretando la cosa de una manera que no es, si lo que necesita es terapia conversacional. Entonces él lo hará lo mismo para donde el psicólogo. Y así sucesivamente. Al fin, puede ir en cualquiera de los dos, porque cada profesional se lo va a referir y se quedará con él si entiende que el problema no está asociado con desbalances químicos del cerebro, ya que cuando se necesita la intervención psiquiátrica es porque el problema se debe a un desbalance de los mensajeros químicos del cerebro. Ahí es donde el psiquiatra lo estabiliza por medio de fármacos, ya que el psiquiatra es un médico. Y aunque trabajan juntos, pero ese error que tienen cada quien. El psiquiatra trabaja con lo biológico del cerebro y el psicólogo es un profesional que analiza los factores externos que están afectando el funcionamiento cognitivo del individuo.